Hoy estamos con Juan Valdés Paz. Juan Valdés Paz es sociólogo cubano y luego de una larga y valiosa trayectoria fue congratulado con el Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades en 2014. Buenas tardes, Buenas Juan Valdés. tardes. Bueno, aquí estamos. Bienvenido a la Universidad Nacional de Quilmes. Gracias. Y Muchas muchas gracias. gracias por la invitación a este encuentro. No, por favor, al contrario. Bueno, un tema que siempre es importante para pensar la realidad cubana, que es la situación del bloqueo, entendiendo que estamos hablando de un bloqueo a un país a 90 millas del gran imperio que es Estados Unidos y luego de 60 años o casi 60 años, ¿no? ¿Cómo es esa situación hoy? Bueno, el bloqueo, que es una medida, digamos, que toma la administración eh, Kennedy muy temprano en los 60, su implementación, que originalmente es una decisión ejecutiva, fue empeorando en la medida en que ganaban capacidad para implementarla a lo largo del tiempo. De manera que estos 60 años no solamente es el bloqueo de inicios, sino un cuerpo de medidas cada vez más compulsivas sobre la economía cubana. De hecho, ahora se suele decir bloqueo económico, comercial y financiero, porque en los últimos tiempos es el bloqueo financiero el que más nos está afectando. Eh, eh, en los años 90, digamos que oportunistamente, aprovechando la crisis que sobrevenía sobre Cuba, con el derrumbe del campo socialista, se promulgaron dos nuevas leyes congresionales, la ley Torricelli en el 92 y la ley Helms-Burton en el 96. Estas dos leyes codificaron todas las medidas que se habían tomado por las administraciones sucesivas a lo largo de tantos años y las convirtieron en leyes del Congreso. De manera que aquí ya aparece una primera dificultad de futuro, que es que para abolir el bloqueo, tiene que derogarse la ley congresional que lo ampara. Y ahí, por tanto, coloca el tema del bloqueo, digamos, en el escenario de la política interna de Estados Unidos. Inclusive, en el pequeño remanso que significó el acercamiento o el cambio de política de Obama en el último año de su mandato y su declaración expresa de que su solicitud expresa al Congreso de que se suprimiera el bloqueo, bueno, no ha resultado en nada, como ya se sabe, ¿no? Habría que haber visto si el Congreso estaba dispuesto, sobre todo un Congreso republicano, a apoyar esa solicitud. Y después con la nueva administración de Trump, eso parece ahora más lejano que nunca porque se ha recrudecido el bloqueo. Las leyes del bloqueo, esta que me refiero, la última, la llamada Helms-Burton, que firmó Clinton, le dejó algunos resquicios a la administración para administrar algunos aspectos de la ley. De manera que Obama mismo pudo matizar algunos de los impactos del bloqueo en ese año de, digamos, de normalización o de intento de normalización de las relaciones. Muy poco. En Cuba pensamos que podía haber hecho más, pero en fin, estaba un año electoral, le pasaba el bastón al candidato demócrata, es un poquito más complejo todo. Pero la idea central es que hay algunas atribuciones que quedaron en manos de la administración en la implementación de la ley. La más llamativa, la que está ahora puesta sobre el tapete, es la referente a lo que se llama el título tercero de la ley Helms-Burton, que afecta a terceros países, ¿no? Sanciona a terceros países que hagan inversiones en Cuba que tengan que ver con propiedades expropiadas, etc. Desde que se aprobó esa ley, todas las administraciones posteriores han suspendido la aplicación de ese título tercero. Y ahora lo suspendían por un año. Y ahora la administración Trump lo rebajó a 6 meses y lo acaba de rebajar a 45 días y
hay una dinámica extraña, porque lo que respecta a nosotros es más de lo mismo, pero que en lo que respecta a terceros, ¿no? Incluso violando su propia declaración de que es un embargo porque no afecta a terceros países. Bueno, incluso desde que se formuló la ley, muchos estados promulgaron leyes defensivas que le prohibían a sus ciudadanos subordinarse a las Helburto. Y ahora están muy preocupados, digamos, España, que ha hecho inversiones en Cuba, Canadá, Francia, en fin, la vida continuó durante 60 años. Existen muchos inversores en la economía cubana que tienen que ver supuestamente con propiedades afectadas a privados. De manera que eso ahora se está volviendo un contencioso. Como eso está siendo manipulado por razones electorales, tratando de favorecer o ganar el voto de la Florida, el voto cubano de la Florida o el de Miami, etc. Todo eso está en esa dinámica electoral que sabemos que es muy complicada en Estados Unidos y por tanto ya no la aplicación que nos hacen, sino la problemática diplomática que se puede armar ahora sobre la ley de bloqueo puede ser algo interesante. Por otra parte, el bloqueo como tal, es decir, la ley de bloqueo, desde los años 90 viene siendo sancionada por la Asamblea General de Naciones Unidas, rechazando el bloqueo a Cuba. De hecho, votan todo menos dos, Estados Unidos e Israel. Inclusive cuando Obama, Estados Unidos se abstuvo, lo cual ya es el colmo de la paradoja. Y por supuesto que siempre se desatendieron del acuerdo de Naciones Unidas, de la Asamblea General. Y ahora mucho más con la administración Trump, que lo está denunciando todos sus acuerdos internacionales. Y esa política de Trump en relación a un contexto sincrónico que tiene que ver con la desaparición física de Fidel Castro. ¿Qué impacto tiene en Cuba? ¿Cómo están administrando el país el proceso posterior a la vida de Fidel, que fue tan importante y clave en un tiempo tan importante de la revolución? Fidel, su última gran hazaña es haber logrado la continuidad de la revolución en las condiciones terribles que se desenvuelven en los años 90 con la desaparición del campo socialista. Perdimos el 85% del intercambio del país. Cayó un 40% del Producto Interno Bruto y probablemente más de la mitad del capital social. Es decir, que ahí se creó una situación catastrófica que Fidel condujo, digamos, hasta la otra orilla sobre base básicamente ideológica. Pero a la vez facilitó las aperturas suficientes para que la economía entrara en una dinámica de recuperación bastante exitosa, pero no completada. En el sentido de que hay sectores de la economía que todavía estos no se han logrado recuperar totalmente, ¿no? Por ejemplo, la agricultura, ¿no? En esa situación, con la muerte de Fidel, antes del fallecimiento de Fidel, con la salida de Fidel de la dirección y la sucesión de Raúl Castro, Raúl Castro propicia un nuevo periodo de reforma, crea un escenario reformista, digamos, porque la recuperación había avanzado bastante, pero no era una dinámica suficiente para el desarrollo del país. Eso llevaba a una discusión sobre el modelo económico existente que ya no daba cuenta de las nuevas condiciones internacionales y cada vez se hacía más patente que no podíamos entrar en una dinámica de suficiente crecimiento sin abrirnos a la inversión extranjera. Eso suponía políticas ad hoc, etc. Y se entró en un periodo de reforma, se ha reformulado una nueva estrategia económica que se supone que se está implementando, y eso sería otra pregunta en especial, pero lo concreto es que con Trump, al Trump no solamente a no aliviar el bloqueo, sino agravarlo, nos
incorpora más dificultades, porque ellos no es que están tratando de actuar, de inhibir la inversión extranjera. En la medida que nosotros la necesitamos, ellos tratan ahora de inhibirla, ese juego, ¿no?, político, económico. Pero hay un escenario nuevo que se deriva de la administración Trump, pero que ya no es directo, sino indirecto. En este periodo de recuperación, nosotros llegamos a tener un nivel de intercambio con América Latina y digamos, fundamentalmente con Venezuela y con Brasil, que casi abarcaba el 40% del intercambio externo del país ya, ¿no? Era, en buena lectura, un avance del latinoamericanismo de la revolución, que se articulaba, se integraba, pero como ya hemos visto, en Brasil se ha dado un proceso político, llamémoslo elegantemente, sumamente adverso, y en el caso de Venezuela, que hay las mejores relaciones, su situación económica hace cada vez más difícil el intercambio. Y por tanto nos viene una afectación indirecta como resultado de la política de Trump en la región. Ya no la nuestra, que no puede ser peor, sino la que desarrolla en la región, y no podríamos ver en un escenario todavía más difícil si la política que se desenvuelve frente al gobierno venezolano empeora, se hace más agresiva, más difícil. Y en ese contexto, en este difícil contexto, ¿qué implica la nueva constitución cubana? Entendiendo que Cuba ya tuvo 3 nuevas constituciones desde la revolución, en el 59, en el 76 y ahora, y una gran reforma en el 92. Una gran reforma. Y que además la del 76 tuvo su referéndum y esta también. ¿Qué implica esto? Bueno, la constitución que se ha discutido, lo primero que implica es que el proceso de reforma llega a la política. Porque la propia constitución del 76 no permite reformas en el sistema político sin referéndum. Entonces, lo primero es que la entrada en una reforma constitucional posibilitaba cambios, reformas en el sistema político. Por otra parte, en el sistema económico, las políticas de reforma, actualización del modelo, apertura a la inversión extranjera, apertura a un sector privado de la economía y cooperativo, todo eso que son las aperturas, no cabían en la Constitución del 76. De manera que la reforma económica exigía una adecuación de la Constitución vigente. Pero era suficiente hacer una reforma, no una nueva Constitución. El hecho que se haya pasado de una reforma constitucional a una nueva Constitución es como que, digamos, un salto muy importante, porque mete lo político, mete el sistema político y permite con su novedad incursionar en todos los campos de la sociedad cubana, ¿no? Ya sabe, como toda constitución y todo documento consensual, hay algunos que quedan más a la izquierda de la carta, otros quedan más a la derecha, pero el consenso es que es una carta muy superior a la del 92, es decir, a la reforma del 92, que da cuenta no solamente de los procesos de reforma económica en curso, sino de que estos podían ser todavía más amplios, y sobre todo introduce la reforma en el sistema político. Cambia las estructuras de Estado y gobierno, descentraliza, forma una descentralización fuerte del Estado en favor del municipio, del territorio municipal, y esto incursiona en una serie de otros aspectos que llevarán sendas leyes complementarias. Pero voy a poner un ejemplo que parece poco importante, pero que da una idea de la disposición de la dirección política del país de producir una constitución por delante del progreso real, ¿no? Que sea programática. Por ejemplo, curiosamente,
siguiendo las constituciones prerevolucionarias, la constitución cubana solamente reconocía una ciudadanía. Con lo cual, una emigración tan fuerte como la que tenemos, casi 2 millones de cubanos fuera del país, 17-18% de la población cubana está en el exterior, muchas de ellas ya residentes de largo plazo, algunas han adquirido ciudadanías extranjeras, unos son norteamericanos, otros son españoles, otros son mexicanos, etcétera. Pues se planteaba el problema de que al no reconocer la doble ciudadanía, cosa que se ha ido generalizando, ¿cómo resolver eso, no? ¿Qué íbamos a hacer? Esa era una pregunta. Entonces se dejó más o menos en pie, que se reconoce, ¿no? Pero se adoptó el mecanismo de que de la ciudadanía útil, ¿no? Es decir, cuando entras a Cuba eres cubano, tienes que hacerlo con pasaporte cubano, y el resto del tiempo puedes ejercer sin consecuencias legales otra ciudadanía, porque no solamente se reconocía una sola, sino que se sancionaba con la pérdida la adquisición de una segunda. Entonces todo eso quedó obliterado. Y bueno, siguen los emigrantes cubanos entrando a Cuba en su condición de cubano, pero ya todo lo otro, se permite una ley migratoria más blanda, más suave, en fin, todo eso. Para ponerte un punto, puede ser un poco ajeno ahora a la discusión, del carácter novedoso que tiene la reforma constitucional, ¿no? Es decir, la nueva constitución. Bien. Con respecto a las reformas económicas en Cuba, hay mucha información tóxica en América Latina sobre lo que está sucediendo. ¿Y cuál sería el modelo de mercado que está impulsando, interesándose? ¿Es el modelo vietnamita? ¿Es el modelo chino? ¿Cuál sería? Bueno, lo primero que hay que decir, que yo creo que cuando tú haces referencia a lo que ocurre en América Latina, es que en Cuba hay un intenso debate, es decir, sobre la reforma económica, su alcance, a veces hasta la interpretación de lo que ya está formulado como un cambio, reforma, es muy intenso. Y ahí están los economistas de un lado, los sociólogos de otro, cada cual pone un énfasis en un cierto aspecto, ¿no? No solamente del cambio, sino de las consecuencias del cambio. Que todo tendrá consecuencias, algunas favorables y otras no tanto. Al menos en los propios términos históricos de la revolución, que está haciendo un esfuerzo de adecuación a las nuevas condiciones internacionales en las que se halla, sobre las cuales no tenemos ninguna influencia. Entonces, tratando de salvar al barco en medio de ese mar proceloso, esto se anticipó la reforma económica, pero hay mucho debate porque la dirección del país formuló un programa de medidas que se le llama alineamiento, de actualización del sistema económico y social, una cosa de eso, un título de eso medio chino, extenso. Pero lo esencial era que era un conjunto de medidas que efectivamente darían lugar a un nuevo modelo. Ya el hecho de que le llamen actualización del modelo te da a entender que están tratando de mantener un equilibrio entre las distintas corrientes de opiniones que hay en el país, porque nada parecido a un monolitismo en la sociedad cubana ni en la clase política cubana. Entonces, como el telón de fondo de todo esto es la unidad de la clase política y de la población, la unidad, todo transita también con esos cuidados. Entonces, por ejemplo, cuando se formuló este programa, que está en curso desde el 2011, en el que se ha avanzado poco, insuficientemente, es una de las críticas que ahora se debaten, ya se le puso la arandela de que debiera ser gradual, bajo marco jurídico previo, y siempre lejano a cualquier política de choque. Entonces, esas cortapisas han hecho que el proceso de implementación sea más lento y hasta cierto punto que los efectos esperados no se hayan alcanzado. Porque donde hacían falta 3 medidas simultáneas, nada más que se implementó una y están pendientes las otras 2, por decirlo de alguna manera. Entonces, tenemos un programa económico que aprobó el 6º Congreso del Partido en el 2011
lo volvió a actualizar, ese programa de reformas económicas, en el 2016, en el séptimo Congreso, y en el séptimo Congreso aprobó algo que era objeto de mucha preocupación, que era que el cuerpo de medida no tenía definido cuál era el marco conceptual, cuál era la figura socialista en la que se enmarcaba, ¿no? ¿Cuánto socialismo? Como tú acabas de decir, ¿cuánto chino? ¿Cuánto vietnamita? ¿O cuánto no sé qué? ¿O nosotros mismos? En fin. O estábamos inventándola de nuevo. Un poco todo eso. Entonces, en este séptimo Congreso se formuló un segundo documento, todo esto sometido a discusiones en las bases del país, que se llamó la conceptualización, que es un poco, digamos, el modelo socialista. ¿Qué propone? En el que se enmarca esa reforma económica y que de alguna manera dice hasta dónde llegarán las aperturas y hasta dónde llegarán esto, digamos, las liberalizaciones, crear un sector privado, etcétera, ¿no? Por ejemplo, Candón dice que defiende la existencia de un sector privado, la acumulación privada, pero se le pondrá límite a la acumulación, a la propiedad privada. Es decir, ese tipo de cosas es la que está formulada en ese documento. Ambos documentos, que tienen un origen partidario, fueron aprobados por la Asamblea Nacional, que son políticas de Estado también. Y se supone que las políticas ya de gobierno en curso están girando sobre esas plataformas, con más o menos suerte, porque nosotros somos una economía muy abierta, excesivamente abierta. Y como ya vimos antes, la rueca está girando en contra, de manera que tampoco puedes hacer todo lo que quisieras, porque tenemos restricciones fuertes. Hacemos otro ejemplo, hacemos una ley de inversión extranjera y vienen 1.000 millones, pero después el escenario externo se complica y cae a 400, 600 millones anuales. Para poner una idea comparativa, República Dominicana recibe 5.000 millones anuales, ¿no? Es decir, que son 1.000 millones en Cuba, ¿no? Pero bueno, esto es una contribución a la dinámica económica. Está en esa fluctuación, ¿no? El escenario externo, ahí la cosa del bloqueo y la posición de la administración norteamericana, mayor o menor hostilidad, tiene su fuerte influencia. Esto, mayor o menor bloqueo, la inversión, aún siendo poca, todavía puede descender más. Es decir, que estamos también con que esa estrategia de reformas económicas en curso están también muy condicionadas por la dinámica externa del país. Y yo diría que avanza con mucha más lentitud que la que se quisiera. Pero dicho eso, sobre ese programa se mantiene una discusión perpetua, ¿no? Todo el mundo opina que sí, que no es suficiente, que hay que agrandar, que hay que agregar, que hay que quitar, etc. Y muchas de las medidas previstas que no se han implementado son objeto de mucho debate, porque unos consideran que tienen un carácter, como diríamos, fundacional, que no hay reforma si no se resuelve eso. Por ejemplo, la unificación monetaria. En la crisis, en los años 90, en virtud de la crisis, se integraron dos monedas. Circulan dos monedas de carácter oficial. Una convertible en divisa y otra, digamos, un peso corriente. Algo que espero a lo cual ustedes no tengan que llegar. Pero eso que era un carácter transitorio, porque venía un flujo de remesas de dólares de las remesas familiares. Hubo que buscar una solución monetaria para eso y dejar de circular. No el dólar directamente, sino una moneda equivalente. Y así ha transcurrido. Pero eso se estructuró. Y todo el mundo está de acuerdo que hay que volver a la unificación monetaria. Porque aparentemente hay dos circulando, pero hay 5 de cálculo. 5 tasas distintas de cálculo. Entonces, como que la contabilidad ya es una locura. Nadie sabe exactamente qué es lo que está diciendo de la economía, pero ya lo dicen a grito la dirección del país. Lo ha dicho Raúl Castro en un micrófono, en la televisión. Entonces supone que todo eso... A ver,
Todos están de acuerdo en que hay que resolver la unificación monetaria, pero no se acaba de implementar. Y ahí hay un problema con el tema de la desigualdad a consecuencia de estas 5. Llego a lo de la desigualdad, déjamelo como una pregunta posterior, porque efectivamente es una cosa muy importante. El caso de la unificación monetaria, que es un ejemplo, ¿no?, de lo que te quería decir, se sabe que el gobierno tiene todas las variantes para producir la inflación monetaria. Necesita recursos, ahorros que no ha logrado acumular para poder, porque una vez que tú suprimas la moneda, dejes una, le vas a poner una tasa y la tienes que sostener. Y como tú sabes, en un primer momento acude todo el mundo al mercado a probar la moneda. Entonces todo eso supone que tú tienes reserva para enfrentar. Evidentemente no las tenemos, o no las tiene el gobierno, y no se acaba de producir la unificación monetaria. ¿Qué te pongo? Un ejemplo de algo en lo que todo el mundo está de acuerdo expreso y no se ha podido implementar. Hay muchos también componentes de la reforma ya aprobada e instrumentada y publicitada que no se han podido implementar. Por ejemplo, otro ejemplo, y con eso termino. Otra de las medidas previstas en estas reformas económicas es la supresión de la cartilla de racionamiento. ¿Sabe que una parte del consumo está todavía de cartilla de racionamiento? Una cartilla de racionamiento que tiene casi 60 años de implementada. Este es un punto. Este era de todas las propuestas cuando se discutió el programa con la población, que la población más resistió. A pesar de que el argumento de político era totalmente racional. Estamos subsidiando a sectores de la población que no lo necesitan. En vez de subsidiar al producto, vamos a pasar a subsidiar a las personas. Identifiquemos cuáles son los grupos vulnerables o de bajo ingreso y subsidiémoslos a ellos. Todo parece racional, pero no crea que la población que está bajo la cartilla de racionamiento está muy contenta con esa idea, porque para ellos es parte de su salario real. Entonces se resisten a que eso entre ahí en, digamos, en algún nivel de riesgo. Para ponerte de ejemplo de medidas que ya están, unas se hacen imposible, parecería, o muy difícil económicamente, y otras se hacen muy difícil políticamente, ¿no? Estamos en ese juego. Y sobre eso hay una gran permanente debate en el país, pero no nos queda más remedio que a marchar sobre ese programa. No hay nada como detención, etc. Una discusión más general, está claro que no podemos hacer lo de China, ni mucho menos lo de Vietnam. Fundamentalmente porque ambas reformas, que son mucho más atrevidas que todo lo que hemos planteado nosotros, tienen como principal partner a Estados Unidos. Gran inversor Estados Unidos en Vietnam, gran mercado inversor y mercado de China, Estados Unidos. Por tanto, ahí Estados Unidos está jugando un papel que quiere, que es parte de su política con Vietnam y China, y que obviamente no es el nuestro, que estamos bajo un bloqueo precisamente sobre esos rubros. Entonces, como que ya por definición, sin otra relación con Estados Unidos, nosotros no podemos tomar en cuenta su experiencia, ¿no? La vietnamita y la china, interesante. Y quizás lo más relevante, que fue algo que me dijiste en la pregunta, es el papel del mercado. Darle un papel al mercado. En eso, aunque está incluido en la reforma, explicitado, y es un referente del nuevo modelo que se quiere implementar, no se ha avanzado mucho. Tenemos en este momento expresiones de mercado libre, pero son expresiones segmentadas. No hay el mercado, como dirían en Argentina, ¿no? El país es un mercado, ¿no? Hay mercados segmentados, mercado autorizado para, digamos, productos agropecuarios, mercados autorizados, digamos, para algunos ítems como puede ser vivienda o coches, en fin, segmentado. No hay relaciones mercantiles con carácter universal, por decirlo de alguna manera, más técnica. De manera que, y en este punto,
la diferencia con la experiencia china y vietnamita es, por supuesto, casi sideral, ¿no? Bueno, y con respecto al tema de la desigualdad, es decir, ¿qué impacto Bueno, tiene esto? a ver, nosotros en los años 80 habíamos llegado a ser, salvo las comunidades del Amazonas, el país, la sociedad más igualitaria del planeta. Teníamos medido en el índice Gini .2. Sobre ese nivel de igualdad había ya mucha discusión, porque muchos políticos y economistas opinaban que tal nivel de igualación no permitía un modelo de incentivación suficiente al trabajo y a la creatividad y a la innovación, que había que establecer un patrón más diferenciado para que la sociedad viviera, en virtud de su esfuerzo, algo así como un ascenso social y económico. Ese era, digamos, los términos de la discusión. Y estaban los igualitaristas. Todo igual, nacimos igual, morimos igual. En fin, ya se sabe cómo son todas estas expresiones. Esa era una discusión que en el primer nivel de dirección del país también se expresaba de alguna manera. Pero el tema de la igualdad no era solamente un tema socioeconómico, sino un tema político, porque era uno de los componentes del consenso de la revolución vis a vis Estados Unidos. Entonces, como que todo el mundo quería salvar, mientras el proceso revolucionario mantuvo un acento extremo en lo político y menor en lo económico, porque estaban las seguridades económicas que daban el nivel de articulación con el campo socialista europeo y la URSS en particular. La prioridad de la política era absoluta y pesaba lo político. Es decir, necesitamos mucha igualdad por razones políticas. Pero cuando la agenda económica se impuso con la crisis, hubo que asumir que había, primero, que se producía una desigualdad de facto, y segundo, que había que asumirla como un componente del modelo. Y en ese estamos. Ahora la discusión no es tanto si igualdad o no igualdad, ¿no? Sino cuánta desigualdad va a tolerar el modelo. Es por donde estamos. Ya en los 90, cuando cerró los 90, estábamos en .4 del Gini. América Latina está cerca de .60 del patrón de desigualdad. Y de ingresos, hay una desigualdad por el ingreso de este índice. No sé que lo menciono nada más que... Porque toda la desigualdad cubana tiene un colchón universal de bienes públicos, en fin, no me detengo en eso, que es más conocido. Se espera que después que la reforma concluye podemos estar en .46, 6 puntos más que ahora. Es decir, que tengo un patrón de desigualdad que está creciendo o va a crecer, ya no por el impacto de la crisis de los 90, sino porque las propias políticas de recuperación y ahora de reforma lo van todavía a reforzar. Mi visión del problema, que este no es un punto que se discuta tanto abiertamente, mi visión del problema es que hay que asumir ese rango de desigualdad que hasta cierto punto es inevitable, pero que tenemos que mantener la vista sobre el término inferior de la desigualdad, que es el problema, ¿no? ¿Qué pasa con el término inferior? ¿Cuál es el rango? No quedan diferencias, sino cuál es la situación del término inferior. Si el término inferior va a presentar manifestaciones de pobreza y de marginalidad y de miseria, nos encontramos con un gran problema, ¿no? Usted tiene 1000, yo tengo 500, bueno, en fin, los dos somos felices, aunque usted sea más feliz que yo. Pero si usted tiene 1000 y yo 80, entonces yo estoy condenado a la infelicidad, no tengo alternativa. Entonces un poco es como por donde va la discusión, ¿no? Es por lo que yo argumento con fuerza y otros sectores, ¿no? Lo que hay que mantener
hay que hacer políticas específicas para el término inferior de la desigualdad. Y es un poco como andan las discusiones al respecto. Ahora, no deja de ser un problema ya más filosófico cuál es el patrón de desigualdad que admite el socialismo. Esto es un problema para las reformas chinas y vietnamitas también. A nosotros, cuando se destapó la crisis de los 90, la desigualdad fue instantánea cuando empezaron a llegar las remesas familiares. Usted era mi vecino, pero usted tenía la suerte. Es decir, lo que era mala suerte hasta entonces, que era que usted tenía un pariente en el extranjero, en Estados Unidos, en Miami, se convertía de pronto en una suerte porque el pariente le mandaba remesa. Y con la remesa, usted, respecto a mí, duplicaba, triplicaba, cuadruplicaba, quintuplicaba el ingreso real. En los 90 llegó a estar a 150 a 1 un dólar. ¿No? Hasta 24 a 1. Es decir, que eso te da una idea de que más allá de lo que las políticas producen, la sola apertura a la remesa familiar, que es inevitable porque divisas no, es una de las únicas maneras de captar divisas, esto ya crea un patrón de desigualdad. Es inevitable. Creo que el tema está en tener conciencia de que eso va acompañado de un patrón de desigualdad, altera la estructura de clase, la estructura de ingresos, la estructura ocupacional, inclusive el estatus, cuál es la apreciación que tiene en adelante la sociedad de tal o más cuáles posiciones. Con respecto al mundo del conocimiento, es decir, lo que es la investigación, lo que es la vinculación tecnológica, la transferencia y la relación de ese conocimiento con las empresas, ¿en qué estadio está hoy el debate en Cuba? Bueno, como usted sabe, el tema de la transferencia tecnológica y de conocimiento a las actividades concretas, reales, materiales de la sociedad, es un problema sin resolver en todas partes. Se ha decursado desde el extensionismo, la promoción, la propaganda, el mercado, ahora con mucha fuerza en la solución neoliberal, que el mercado sea quien difunda, pero obviamente en un modelo socialista se supone que el mecanismo fundamental de esa redistribución del conocimiento sea en instituciones políticas, del Estado o paraestatales. Este es un problema, según mi opinión, no resuelto en el socialismo real, ¿no? Con más o menos voluntad política, ya eso nos llevaría a una discusión de detalle. Pero si usted, por ejemplo, dice, los soviéticos llegaron primero al espacio exterior, pusieron el primer satélite y no hacían una cuchilla de afeitar que sirviera. Algo pasaba. ¿Cómo era que en un extremo de la sociedad se acumulaba tanto conocimiento y tecnología y en otro los fabricantes de cuchillas no podían hacer una cuchilla? Los amigos norteamericanos, en cuanto mandaron un hombre a la luna, que está por discutirse todavía, si llegaron o no llegaron, pues le vendían las botas de la luna, el traje de la luna, la camiseta, en fin, ¿no? El mercado hacía un papel ahí que tan restringido en el socialismo real no jugaba. Eso sigue siendo un problema. Tampoco parece que el mercado solo es suficiente. Entonces, en Cuba como que tenemos una masa ya acumulada de conocimiento, innovaciones, etcétera, que no logramos trasladar a la economía. Porque del lado de la economía no existen mecanismos de incentivo y porque estos mecanismos de traslado o de traspaso son, me parece a mí, insuficientes, ¿no? Es decir, que también para nosotros es una tarea a resolver. Yo le comentaba un poco antes de que se trató, ¿no?, comenzar a resolver una parte de ese problema
en la esfera de la propia formación, de la educación, tratando de que los estudiantes hicieran tareas prácticas, ¿no? Que tuvieran conciencia de que ellos eran portadores de conocimiento, cuando llegaran a la empresa de destino, podían realizar, ¿no? Y eso significaba incorporar prácticas productivas desde muy temprano. Acumulamos una experiencia de eso, se crearon sistemas toda la segunda enseñanza comenzó a hacerse en escuelas en el campo, en fábricas, y ahora se está reforzando nuevamente esto de prácticas productivas a la vez que se realiza la enseñanza o el aprendizaje. Pero también le decía que la experiencia nos ha demostrado que eso exige que del lado de las esferas productivas, para el caso de ustedes las empresas, para el caso de nosotros también, pero en el caso nuestro no solamente las empresas, hay muchas instituciones que funcionan por el presupuesto, no son presupuestadas, también se pueden acoger estas prácticas, como el caso de los hospitales, ¿no? Que todo el sistema es público, los estudiantes de medicina están en el hospital desde el primer año de medicina. En fin, esta correlación supone del lado del receptor condiciones, presupuestos, gastos, que unas veces no tienen capacidad, otras no quieren, otras no les interesa ese gasto, reclaman al Estado subsidio para eso, y algunas, yo diría que hasta perfiles laborales especializados en la atención de ese estudiante o profesional que viene a hacer prácticas para que sea atendido y adiestrado, porque al final se convierte en un acto de adiestración, estricto sensu en el terreno. Eso lo tenemos mejor descrito en el papel que instrumentado, pero en alguna medida son políticas en curso, ¿no? Bien. Leí por ahí un índice que habla de un problema de demografía en Cuba. ¿Esto es así? Espero que usted no lo diga porque se ha dado cuenta que yo soy viejo. No, pues. Hace poco tuve que pasar por el hospital, mi hija es médico, me atendía y para mi sorpresa, en el momento en que me visitaba como paciente, le dijeron, presenta el caso, y dijo, aquí tenemos el caso de un anciano. Nunca había oído decir que yo era un anciano. Le reclamé y me dijo, hace rato papá que eres anciano. Entonces comprendo el sentido de la pregunta. Lo que tenemos al respecto es un cataclismo. Porque ya tenemos casi el 20% de la población con más de 60 años. Tenemos casi menos del 20% con menos de 30 años. Entonces, ya la población no está creciendo. Tenemos crecimiento negativo hace 3 años. La tasa de natalidad ha descendido vertiginosamente porque los partos por vientre fértil, para utilizar el lenguaje que debe ser de 2.2 hijos para que crezca la población, está en 1.7. De manera que tenemos un problema muy grave. Para el 2025, entre 2025 y 2030, ya no reponemos la fuerza de trabajo. El ejército laboral actual ya no se repone. Bueno, tenemos una estructura demográfica del país desarrollado, pero no estamos desarrollados. Y cualquiera de nuestras mujeres jóvenes, usted le pregunta cuándo piensas parir y te dice después de los 30. Así que casi pierde la mitad de la vida reproductiva útil y más segura. Y además un hijo. Es difícil que te digan, yo quiero tener una pareja, estoy aspirando a 2, 3. Carecemos de una ideología además favorable a este tema reproductivo. Por otro lado, la interrupción del embarazo es voluntaria y libre, ¿no? Con lo cual, todavía mucho más complicada la cuestión. De manera que ahí tenemos un problema muy grave que, como yo lo veo, nada más que le veo 2 soluciones. Una que era conocida por todo el mundo, que hay que abrirse a la inmigración. Pero no parece que nosotros
que no podemos casi con los 12 millones de habitantes y 5 de turistas, estamos en condiciones de recibir inmigrantes. Pero bueno, vendrían a trabajar, se producirían su propio pan, es otra manera de concebirlo. Y lo otro es acumular, pasar a una modernización del trabajo, a una maquinización del trabajo, a una robotización que permita compensar ese déficit, pero eso es acumulación. Y volvemos a punto de partida, ¿cuál será la capacidad de acumulación que tendremos para eso? Ese es, sobre todo a partir del 25, hay una proyección en este momento económica del país hasta el 2030. Y ahí están incluidas las primeras medidas, primeras estrategias. Ya hay un grupo nacional emergente de gobierno trabajando sobre este problema. Hay política para la cuestión esta reproductiva y además del envejecimiento de la población eleva los costos sociales de todo. Es una de las fuentes más tensas que tenemos. Después del bloqueo se está convirtiendo en el segundo gran problema del país, ¿no? Bueno, para finalizar, me interesaría una mirada sobre lo que sucede en América Latina, la relación de Cuba con lo que está pasando en Venezuela, que algo aludiste, y también la relación con Bolivia. Sí. Bueno, quisiera comenzar poniéndolo en perspectiva. Como ustedes recordarán, nuestra década de los 60 y 70 fue de un aislamiento total de América Latina, como resultado de la política de Estados Unidos y un poco como se ve ahora el seguimiento por muchos gobiernos latinoamericanos de esa política. Quedamos virtualmente aislados de América Latina. Solamente México mantuvo relaciones diplomáticas con nosotros y hasta finales de los 60, comienzos de los 70, no comenzaron algunos países, Panamá con Torrijos, después Perú con Alvarado y un poquito después Allende con Chile, quienes iniciaron una dinámica de normalización que demoró 20 años. Curiosamente, para no entrar en detalle, curiosamente en los 90, cuando Estados Unidos arreció su política, endureció su política con el principio de que esto es tan mal, pues vamos a aprovecharnos ahora, ¿no? Aumentaron todas sus presiones. Curiosamente, la decisión de los países de América Latina, y en ese momento no estaba el progresismo en los gobiernos, fue acercarse a Cuba. Y en los 90, virtualmente, en esa década, se normalizaron las relaciones con todos los países de América Latina. Y cerramos esa década, nos quedó suelto, creo que Costa Rica o algo así, quizás Honduras. Cerramos con una normalización de las relaciones. Incluso se comenzó a hablar de nuestra reincorporación a la OEA, nosotros no regresamos a la OEA, por suerte no regresamos a la OEA, etc. Bueno, había allí, en el peor momento, nosotros compensamos ese aislamiento de América Latina con un inmenso protagonismo tercermundista en África y en Asia, ¿no? Y ahora, pues, se sumaba o recuperamos América Latina. Teníamos un escenario, un liderazgo internacional que nos permitía negociar con las grandes potencias, amigas, digamos la URSS, y no tan amigas, digamos, Europa Occidental, ¿no? Ese era, digamos, el escenario de las relaciones externas. Pero después con el progresismo de estos años después del 2000, pues entonces ya no solamente eran relaciones diplomáticas normales, sino que comenzaba a producirse un acercamiento de Cuba a la región, empezó a entrar en todos los proyectos de integración, de concertación política primero, de integración económica después, incluso con la presencia de Cuba se llegó a crear el mecanismo de la CELAC, el primer mecanismo de concertación política sin Estados Unidos. Todo eso se avanzó. Es obvio, no tengo que detenerme a explicarlo, que estamos retrocediendo vertiginosamente al respecto, ¿no? Entonces,
en ese proceso de acercamiento empezaron a aparecer importantes ventajas para nosotros, como ya mencioné, las relaciones con Venezuela, las relaciones con Brasil, las relaciones con ustedes mismos, etcétera. Todo eso, esto está ahora, en unos casos, se ha endurecido la relación, se ha puesto más tensa. En otros casos ha empeorado notablemente, como el caso de Brasil. Y en otros casos, como el caso de Venezuela, somos muy amigos, pero ellos también son muy difíciles y nuestro nivel de relaciones con ellos también está difícil. Ahora, un problema más general es que ya nosotros nos es muy difícil retroceder en nuestro compromiso con la región, en general, y con Venezuela en particular. Es decir, que un poco la deriva del escenario latinoamericano se convierte para nosotros en un problema priorizado. No es como los 90, es como los 60, no me quiere, me mudo, me voy, los africanos me adoran. No estamos en esas condiciones ahora. Es decir, tenemos que enfrentar los desafíos que se nos plantean en la región. Por suerte, hasta ahora las relaciones diplomáticas no se han roto en la región, se mantienen, ¿no? Se han erosionado algunas relaciones económicas. Voy a poner un ejemplo. Uno de los polos de desarrollo que tenemos en el país en este momento, que es el proyecto del puerto de Mariel, puerto de desarrollo que lleva un gran puerto, industria, una zona industrial, en fin, que estaba fuertemente apoyado por Brasil, ha caído a cero, ¿no? Para poner un ejemplo, ¿no? Y puede ser que incluso las relaciones comerciales empeoren. Ha aparecido ya hablé ya de recrudecimiento del bloqueo norteamericano. Y quizás lo nuevo, que no está claro si es suficientemente compensatorio, es el giro de la situación mexicana. México quizás podría compensar la pérdida del apoyo brasileño, para decirlo de alguna manera. Incluso con más ventajas comerciales, porque está más cerca, en fin. Pero efectivamente la deriva de la región es para nosotros un problema del que ahora difícilmente nos podemos desprender y que por tanto es una luz roja en la agenda cubana muy, pero muy importante. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Juan. No, de nada. Lamento, como siempre, no haber dado respuestas completas o demasiado largas, pero insuficientes siempre. Y les agradezco la oportunidad de contarles a los argentinos un poco de nuestras aventuras y desventuras. Muy bien, muchas gracias.